Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Raimundo IV de Tolosa. Él fue uno de los líderes más importantes de la Primera Cruzada, además que estuvo muy cerca de haber sido rey de Jerusalén, pero él mismo rechazó aquel título. Sin más demora, disfruta de su biografía. Raimundo IV de Tolosa nació aproximadamente en el año 1041 o 1042, aunque la fecha exacta no es clara. Posiblemente también nació en Tolosa, en Francia. Era el hijo mayor de Ponce de Tolosa y de la segunda esposa de este, Almodis de la Marche. El niño tenía un hermano mayor llamado Pancio o el Joven, nacido del anterior matrimonio de su padre con Mayor Sánchez de Navarra, aunque por razones desconocidas este supuesto hermano no obtuvo nada, por lo que muchos historiadores cuestionan realmente su existencia. El niño también tenía varios medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su madre con Hugo V de Lusignan. No se sabe mucho sobre su infancia, pero sí sabemos que el matrimonio de sus padres pasó por muchos problemas, empezando cuando en abril de 1053, su madre fue secuestrada por el conde Ramón Berenguer I de Barcelona con la ayuda de una flota enviada al norte por su aliado, el emir musulmán de Tortouse. Tras este secuestro ambos se casaron inmediatamente, a pesar de que las parejas de ambos todavía estaban vivos. Aún así ambos tuvieron varios hijos en común. Después el Papa Víctor II excomulgó a Almodis y Ramón por este matrimonio ilegal hasta 1056. En el año 1060 falleció su padre, por lo que su hermano se convirtió en el nuevo conde de Tolosa. Raimundo, con aproximadamente 25 o 26 años de edad, se casó con una hija desconocida de Godofredo I de Arles. Se sabe que se casaron en 1066 y tuvieron un único hijo, llamado Beltrán, quien se convirtió años después en conde de Tolosa. Al final esta misteriosa esposa de Raimundo fue repudiada y su matrimonio fue anulado por razón de consanguinidad. Estas excomuniones fueron levantadas en 1080, tras la muerte de su primera esposa. Después en 1080 se casó Matilde de Sicilia, hija del Roger I de Sicilia. De este matrimonio no nació ningún hijo. Después Matilde falleció en el año 1094. Recibió Saint-Gilles con el título de conde de su padre y desplazó a su sobrina Felipa, quien era duquesa de Aquitania e hija de su hermano Guillermo IV. En 1094, su hermano murió y su título margravial de Provenza pasó a Raimundo. La tercera esposa de Raimundo fue Elvira Alfonsés de León, hija ilegítima del rey Alfonso VI de León. Se casaron en 1094 y juntos tuvieron a Alfonso Jordán. Este matrimonio fue feliz, a pesar de la gran diferencia de edad entre los esposos, que era de 40 años. Ambos esposos tenían cosas en común, como la devoción religiosa, tanto así que era común ver a la pareja en iglesias y haciendo exportaciones de reliquias de gran valor. Raimundo era profundamente religioso y deseaba morir en Tierra Santa, por lo que cuando se hizo el llamamiento a la Primera Cruzada, fue uno de los primeros en tomar la cruz. A Raimundo a veces se le llama el Tuerto, debido a un rumor de que había perdido un ojo en una pelea con el portero de la iglesia del Santo Sepulcro durante una peregrinación anterior a Jerusalén. El mayor y el más rico de los cruzados, Raimundo partió a finales de octubre de 1096, con una gran compañía que incluía a su esposa Elvira, su hijo pequeño y Ademar, obispo de Lepuy, el legado papal. Ignoró las peticiones de su sobrina, Felipa, quien era la presunta heredera legítima heredera, de concederle el gobierno a ella en su lugar. En cambio, dejó a Beltrán, su hijo mayor, para gobernar. Raimundo marchó hacia Dirraquio y luego hacia el este, a Constantinopla, siguiendo la misma ruta que utilizó Bohemundo de Tarento. A finales de abril de 1097, fue el único líder de la cruzada que no juró lealtad al emperador bizantino Alejo I Comneno. En cambio, Raimundo juró amistad y ofreció su apoyo contra Bohemundo, enemigo mutuo de Raimundo y Alejo. Estuvo presente en el asedio de Nicea y en la batalla de Dorileo en 1097, pero su primer papel importante llegó en octubre de 1097 en el asedio de Antioquía. Los cruzados oyeron un rumor de que Antioquía había sido abandonada por los turcos selyúcidas, por lo que Raimundo envió a su ejército por delante para ocuparla, ofendiendo a Bohemundo de Tarento, que quería la ciudad para sí mismo. Sin embargo, la ciudad todavía estaba ocupada, y fue tomada por los cruzados solo después de un difícil asedio en junio de 1098.
Raimundo tomó el Pelatien Cassiani y la torre sobre la puerta del puente. Estuvo enfermo durante el segundo asedio de Antioquía por Kerboja, que culminó con un controvertido redescubrimiento de la lanza sagrada por un monje llamado Pedro Bartolomé. El milagro elevó la moral de los cruzados y, para su sorpresa, pudieron derrotar a Kerboja en las afueras de Antioquía. La lanza se convirtió en una valiosa reliquia entre los seguidores de Raimundo, a pesar del escepticismo de Ademaro de Lepuy y la incredulidad y las burlas ocasionales de Bohemundo. Raimundo también se negó a ceder el control de la ciudad a Bohemundo, recordándole que estaba obligado a devolver Antioquía a la corte del emperador Alejo, como había jurado hacer. Entonces surgió una lucha entre los partidarios de Raimundo y los partidarios de Bohemundo, en parte por la autenticidad de la lanza, pero sobre todo por la posesión de Antioquía. Muchos de los caballeros menores y soldados de a pie prefirieron continuar su marcha hacia Jerusalén, y convencieron a Raimundo para que los condujera allí en el otoño de 1098. Raimundo los condujo a sitiar Maharat al-Numen, aunque dejó un pequeño destacamento de sus tropas en Antioquía, donde también permaneció Bohemundo. Como Ademar había muerto en Antioquía, Raimundo, junto con el prestigio que le dio la lanza santa, se convirtió en el nuevo líder de la cruzada. Sin embargo, Bohemundo expulsó al destacamento de Raimundo de Antioquía en enero de 1099. Raimundo comenzó entonces a buscar una ciudad propia. Marchó desde Maharat, que había sido capturada en diciembre de 1098, hacia el Emirato de Trípoli, y comenzó el asedio de Arca el 14 de febrero de 1099, aparentemente con la intención de fundar un territorio independiente en Trípoli que pudiera limitar el poder de Bohemundo para expandir el Principado de Antioquía hacia el sur. El asedio de Arca, una ciudad a las afueras de Trípoli, duró más de lo que Raimundo había esperado. Aunque logró capturar Isnalacrad, una fortaleza que más tarde se convertiría en el importante crack de los caballeros, su insistencia en tomar Trípoli retrasó la marcha hacia Jerusalén y perdió gran parte del apoyo que había obtenido después de Antioquía. Raimundo finalmente aceptó continuar la marcha hacia Jerusalén el 13 de mayo y, después de meses de asedio, la ciudad fue capturada el 15 de julio. A Raimundo se le ofreció la corona del nuevo reino de Jerusalén, pero la rechazó, ya que se mostraba reacio a gobernar en la ciudad en la que Jesús había sufrido. Dijo que temblaba al pensar en ser llamado rey de Jerusalén. También es probable que deseara continuar el asedio de Trípoli en lugar de permanecer en Jerusalén. Sin embargo, también se mostraba reacio a renunciar a la Torre de David en Jerusalén, que había tomado después de la caída de la ciudad, y Godofredo de Bouillon solo pudo arrebatársela con dificultad. Raimundo participó en la batalla de Ascalón poco después de la captura de Jerusalén, durante la cual un ejército invasor de Egipto fue derrotado. Sin embargo, Raimundo quería ocupar Ascalón él mismo en lugar de dársela a Godofredo, y en la disputa resultante Ascalón permaneció desocupada. No fue tomada por los cruzados hasta 1153. Godofredo también lo culpó por el fracaso de su ejército en capturar Arsuf. Cuando Raimundo fue al norte, en el invierno de 1099 a 1100, su primer acto fue de hostilidad contra Bohemundo, capturando la Laodicea de él. Desde Laodicea fue a Constantinopla, donde se alió con Alejo I, el enemigo más poderoso de Bohemundo. Bohemundo estaba en ese momento tratando de expandir Antioquía en territorio bizantino, y se negó descaradamente a cumplir su juramento al imperio bizantino. Raimundo formó parte de la cruzada del año 1101, donde fue derrotado en la batalla de Merciban en Anatolia. Escapó y regresó a Constantinopla. En 1102 viajó por mar desde Constantinopla a Antioquía, donde fue encarcelado por Tancredo, regente de Antioquía durante el cautiverio de Bohemundo, y solo fue despedido después de prometer no intentar ninguna conquista en el país entre Antioquía y Acre. Inmediatamente rompió su promesa, atacó y capturó Tartus, y comenzó a construir lo que hoy en día conocemos como la ciudadela de Trípoli, que lo ayudaría en su asedio de Trípoli. Fue ayudado por Alejo I, que prefería un estado amigo en Trípoli para equilibrar el estado hostil en Antioquía. ¿Cuántos lugares serían de ayuda para muchos cristianos refugiados de los conflictos? En dicho lugar en el año 1103, su esposa daría a luz al único hijo de la pareja, un niño llamado Alfonso Jordán, quien se convertiría en el sucesor de su hermano. El cadí de Trípoli, Fakr al-Mulk ibn Amer, dirigió un ataque a Mans peregrinos en septiembre de 1104 e incendió un ala de la ciudadela. El propio Raimundo logró escapar por un tejado, pero sufrió quemaduras graves y pasó sus últimos meses en agonía. Él estuvo bajo cuidado de su esposa, la cual lo esperaba cada día.
Lamentablemente, tras meses de agonización, Raimundo murió a causa de sus heridas el 28 de febrero de 1105, antes de que Trípoli fuera capturada. Tras la muerte de Raimundo, su sobrino Guillermo Jordán, con la ayuda del rey Balduino I de Jerusalén, capturó finalmente Trípoli en 1109 y estableció el condado de Trípoli. Guillermo fue depuesto ese mismo año por el hijo mayor de Raimundo, Bertrand, y el condado permaneció en posesión de los condes de Toulouse durante todo el siglo XII. Parece que Raimundo actuó movido tanto por motivos religiosos como materiales. Por un lado, aceptó el descubrimiento de la lanza santa y rechazó la realeza de Jerusalén, pero por otro no pudo resistir la tentación de un nuevo territorio. Raimundo de Aguilers, un oficial del ejército de Raimundo, escribió un relato de la cruzada desde el punto de vista de Raimundo. Raimundo fue sin dudas un hombre fuerte y valiente, que a pesar de su avanzada edad, él logró destacar. Raimundo, a pesar de no haber sido nunca monarca, se convirtió en una de las figuras más conocidas de la Primera Cruzada. Además, se le atribuye muchos méritos como la construcción de castillos y la exportación de tesoros a algunas iglesias, estando varias sus obras presentes hasta el día de hoy. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.